Bueno, agradecerle a los señores senadores que nos están acompañando, sin duda, y a los asesores que han venido también. Buen día, Juan, buen día, Antonella, buen día, Daniel, y a los senadores Daniel Cronenberg por La Pampa, nos acompaña el senador Peteco Vichy de Corrientes, el senador Víctor Zimmerman del Chaco y el senador Martín Goelden de Misiones, así que hay otras comisiones, por eso tampoco están todos ocupadísimos. Así que, bueno, secretario, si usted los puede presentar y vamos a empezar esta reunión, comisión informativa en el tema técnico y económico presentada por la Fundación FADA. Cómo no, senador. Buenos días a todos los presentes. Gracias por estar. Vamos a dar comienzo a la reunión informativa del día de la fecha de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con el siguiente tema: el agro que genera futuro, motor de empleo federal. La presentación a cargo de los representantes de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, abordará la importancia de la agroindustria en la economía argentina, destacando su rol en las exportaciones y sobre todo su capacidad para crear empleo a lo largo y ancho del país. Analizaremos las principales cadenas de granos, economías regionales y actividades pecuarias con foco en la coyuntura local, sus desafíos y el potencial que se puede desplegar si se implementan las políticas públicas necesarias. A continuación, señor senador, si usted quiere dar una breve introducción, si no directamente paso a presentar a los expositores. Los presentamos. A continuación va a hablar el magíster Juan Gilling, es presidente de FADA, es economista de la UCA, máster en Administración Pública y Privada en Yale University en USA. Asimismo es productor agropecuario en Córdoba, San Luis, provincia de Buenos Aires y Formosa, y a su término va a dar una conferencia la magíster Antonella C. Madeni. Es investigadora, representante institucional y vocera de FADA, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y, por supuesto, luego los señores senadores podrán realizar comentarios. ¿Cómo se prende? Ahí está. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al senador Alfredo De Angeli, porque creo que es muy importante este acercamiento entre el sector agropecuario y la política. Soy presidente de FADA, socio fundador y además soy productor agropecuario en varias provincias: Córdoba, San Luis, Formosa y provincia de Buenos Aires. Les cuento qué es FADA. Es una fundación, es una organización sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona propuestas de políticas públicas vinculadas a la agroindustria, con un impacto que trasciende al sector y se multiplica por toda la economía argentina. La creamos un grupo de productores en 2009, en Río Cuarto, con el propósito principal de comunicar la importancia estratégica que tiene el agro para el desarrollo del país. Por eso el nombre, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Para eso producimos informes y análisis periódicos, mensuales como el Monitor Ganadero, trimestrales como nuestro conocido Índice FADA, que muestra el porcentaje del margen agrícola que va al Estado a través de impuestos, semestrales como el Monitor de Exportaciones Agroindustriales y el Estudio de Composición de Precios de la Carne, el Pan y la Leche, y anuales como el Estudio del Empleo Agroindustrial. Quiero recordar que también hicimos a fines del 2024 una presentación a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional del informe llamado 4 claves para crecer y generar 500.000 de empleos. En este trabajo hemos propuesto la eliminación de los derechos de exportación en un proceso de 4 años, amortiguando el impacto fiscal a través de un bono y proyectando un incremento de más del 50% en la producción de granos y un fuerte aumento del empleo en 10 años. Muchos de estos resultados van a verse reflejados en la presentación de Antonella. Además, elaboramos estudios específicos sobre cada una de las 20 cadenas agroindustriales y su valor agregado. El objetivo es medir el aporte de cada cadena en términos de empleo, actividad económica, recaudación y exportaciones,
y al mismo tiempo identificar las políticas públicas necesarias para potenciarlas junto con las proyecciones de lo que podría lograrse si esas políticas se implementasen. Por último, no puedo dejar de mencionar uno de los mayores valores agregados, en mi opinión, que tiene FADA, que es la capacidad de comunicar los resultados de cada informe de manera sencilla y accesible para todo el público. Contamos con un gran equipo de comunicación que traduce los datos y conclusiones en mensajes claros, comprensibles y cercanos. Muchas de estas gráficas estarán en la presentación. Gracias a este trabajo hemos logrado derribar muchos prejuicios que circulan en torno a la agroindustria y mostrar que, lejos de ser un sector privilegiado y aislado, es un componente esencial del país, es el sector más competitivo, es el principal motor de las exportaciones, es el que invierte todos los años en la campaña agrícola y en nuevas tecnologías, y es un importante generador de empleo en toda la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, quiero agradecer también, se han sumado a esta comisión la senadora Guala de parte de La Pampa, de la provincia de La Pampa, el senador Abdala, presidente provisional del Senado de la provincia de San Luis, y la senadora por Corrientes, Gabriela Valenzuela, se han acompañado. Y tenemos el honor también que nos está acompañando los máximos responsables de Barbechando, Ángeles Naveira y Florencia, nos están acompañando, así que gracias a la Fundación Barbechando. Y, por supuesto, a todos los asesores. Prosiga, secretario. Bueno, hola a todos. Gracias, Alfredo, por la invitación. Gracias, Juan, por la presentación. Bueno, les cuento que la presentación va a estar con el siguiente esquema. En primer lugar, vamos a ver los aportes socioeconómicos que tienen las cadenas agroindustriales en términos de actividad económica, de empleo, de exportaciones. Vamos a hacer especial foco en, por supuesto, el empleo, en las economías regionales y en las actividades pecuarias, ¿sí? Y después, por último, vamos a ver cuál es el potencial de crecimiento, ¿sí?, de este empleo agroindustrial si nosotros realizamos determinadas políticas públicas que también las voy a mencionar. Entonces, antes de comenzar con actividad económica, sí, me interesa comentarles qué universo estoy considerando cuando se habla de agroindustria, ¿sí? Porque comúnmente se cree que el agro es la siembra y la cosecha simplemente de trigo o de maíz, y en realidad estamos contemplando un universo mucho más grande, ¿sí? Más de 20 economías regionales, es decir, por supuesto estamos considerando lo que es el maíz, el trigo, la soja, el maní de la región pampeana, el sorgo, la cebada, pero también estamos considerando lo que son las peras y manzanas, el complejo pesquero, las lanas y el cuero de la región patagónica, los vinos del Cuyo, en el NOA lo que es la caña de azúcar, las legumbres, los cítricos, en el NEA lo que es la yerba forestal, ¿sí?, el té, y, bueno, por supuesto, la región pampeana, ¿sí? Es decir, estamos considerando más de 20, de nuevo, cadenas agroindustriales, y además estamos considerando todos los actores y todos los procesos productivos que van desde la siembra de cada uno de estos productos hasta la mesa de los argentinos o su exportación, ¿sí? ¿Y por qué consideramos todo esto? Digamos, toda esta rueda, si se quiere, que es comercio, es servicios, es industria, es transporte, es logística, son servicios conexos. Bueno, porque ninguna de estas actividades, digamos, se generaría, ninguno de estos empleos se generarían si no tendríamos como punto inicial cualquiera de estas producciones primarias, ¿sí? Así que, bueno, una vez aclarado esto, comienzo con el aporte a lo que es el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un año, ¿sí? Y cuando nosotros vemos cuál es la torta de esa producción, ¿sí?, en un año, vemos que la mayor porción, ¿sí?, el 23,6%, que es el que tiene mayor participación, son las cadenas agroindustriales, ¿sí? Es decir, 1 de cada 4 pesos del PBI provienen de las cadenas agroindustriales, ¿sí? Cuando vemos este aporte, ¿sí?, de las cadenas, vemos que siempre ha tenido una participación histórica muy alta, ¿sí?, entre un 20 y un 26%, casi un 27%, dependiendo del año que estemos mirando. Y ahí al costado le dejo un gráfico que es el estimador mensual de actividad económica, este es el EMAE del INDEC, ¿sí?, en donde les busco mostrar justamente la importancia que tiene el agro cuando otras actividades de la economía
o el resto de la economía está cayendo, ¿sí? Les pongo el ejemplo del 2024, ¿sí? El año pasado el PBI cayó un 1,5%, ¿sí? Ahora bien, si el agro no hubiera aportado todo lo que aportó, la economía hubiera caído un 4%. Es decir, ahí vemos cómo el agro sostiene y tracciona cuando el resto de los sectores de la economía no lo hacen, ¿sí? Continuamos con lo que son las exportaciones y acá les muestro lo que es el monitor de exportaciones agroindustriales de FADA. Esto es un estudio que realizamos cada 6 meses. Los invito a que entren a nuestras redes sociales o a nuestra página donde lo pueden descargar de forma completa porque, bueno, vamos analizando cada una de estas cadenas que están acá especificadas. Digamos, vamos viendo el ranking mundial, la inserción internacional, el share de mercado, digamos, la concentración origen de cada una de estas exportaciones, cuántas provienen de cada provincia, la Argentina, la concentración destino, es decir, a qué principales países van. Pero me interesa que se lleven como principal mensaje que 6 de cada 10 dólares provienen de la agroindustria, ¿sí? 6 de cada 10 dólares que ingresan en la Argentina provienen de estas cadenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer semestre del 2025, de los 40.000 millones de dólares que entraron, 23.800 provienen de la agroindustria, ¿sí? En un año, más o menos, la agroindustria genera alrededor de 48.000 millones de dólares. Y somos los primeros exportadores, además, en muchos de estos productos agroindustriales, como por ejemplo en el caso del aceite de soja, el aceite y jugo de limón y el maní, que estamos como primeros exportadores a nivel mundial, la harina de soja y la yerba mate en segundo lugar, en tercer lugar el maíz, ¿sí? Después, por ejemplo, en el cuarto lugar estamos en lo que es los lácteos, la leche en polvo, las peras del Valle de Río Negro. Quinto lugar estamos en lo que son las legumbres, los porotos de soja, el complejo pesquero, ¿sí? En sexto lugar la carne bovina. En séptimo lugar el trigo, ¿sí? Es decir, somos en el ranking 10 de muchos de estos productos agroindustriales. Y estamos en más de 155 países, ¿sí? Es decir, que nuestros productos argentinos llegan a más del 80% del mundo. Y en la siguiente slide me interesa mostrarles, digamos, cómo es este saldo comercial, si se quiere, por sector económico, ¿sí? Porque los distintos sectores de la economía van a generar dólares, ¿sí? A través de sus exportaciones, pero van a demandar dólares para el pago de sus importaciones, ¿sí? Entonces, la diferencia entre exportaciones menos importaciones es lo que es el saldo. Lo que vemos es que todos los sectores de la economía son deficitarios, ¿sí? Es decir, demandan más dólares de los que generan, tienen más importaciones que exportaciones, ¿sí? A excepción de 3, lo que son las cadenas agroindustriales, energía y minería, ¿sí? Dicho de otro modo, digamos, estos 3 sectores generan los dólares necesarios para que el resto de los sectores funcionen correctamente y puedan importar todos los insumos, maquinaria, bienes de capital que necesitan para producir. Y además, fíjense en lo que es el saldo, ¿no? O sea, las cadenas agroindustriales generan un saldo positivo de cerca de 40.000 millones de dólares, mientras que energía y minería todavía no llegan ni a los 5.000. Entonces, por supuesto, es bienvenido la nueva generación de dólares de otras inversiones, por ejemplo, de energía ligadas a vaca muerta, pero son, digamos, inversiones que llevan un tiempo y hoy todavía sigue siendo sumamente preponderante y además por gran cuantía, como les estoy mostrando, las cadenas agroindustriales para lo que es la generación de dólares. Bueno, a continuación me meto en la cuestión de impuestos, ¿sí? Que no puedo dejar de mencionarla. Para esto nosotros elaboramos trimestralmente nuestro llamado índice FADA, ¿sí? El índice FADA es la participación del Estado en la renta agrícola, ¿sí? Para que se entienda, cuando un productor siembra una hectárea de trigo, de maíz, de soja, de girasol, va a tener ingresos por la venta de ese cultivo, pero también va a incurrir en gastos, ¿sí? Gastos que pueden ser insumos, fertilizantes, mano de obra, ¿sí? Etc. La diferencia entre ingresos por venta menos gastos es lo que nos queda, es un resultado, una renta agrícola, nosotros le llamamos. Esa renta, ese resultado de ingresos menos gastos, lo vamos a distribuir en 3 cosas, ¿sí? Uno es el pago de impuestos, otro es el pago del alquiler y otro va a ser el resultado económico del productor dependiendo de la región, el momento, digamos, el cultivo del que estemos hablando, si hubo sequía, si no la hubo, y también de cuánto, por así decirlo, te comen el índice, o sea, lo que es el peso de los impuestos y el alquiler de la tierra. En septiembre, este índice
FADA, que sería cuánto de esa renta se va al pago de impuestos, dio un 60,9%, es decir, un 61% para redondear. El 26% se fue al pago del alquiler y el 13% le quedó resultado económico positivo al productor. Entonces, fíjense ahí, tenemos 61% que se queda al Estado en concepto de impuestos versus 13% que se queda al productor. Pensemos que el productor invierte, arriesga, además, en una actividad que depende de cuestiones fuera de su control, como es el precio de las commodities, como es la cuestión climática, etc. Y no solo esto, sino que nosotros, el índice FADA, si ustedes se descargan el informe, lo van a tener por los distintos cultivos, ¿sí? Acá consideramos lo que es trigo, maíz, soja y girasol, y lo van a tener por las distintas provincias productoras, ¿sí? Es decir, lo van a tener para Entre Ríos, para Santa Fe, para La Pampa, para Córdoba, para Buenos Aires y otras. Este es un promedio general de todos los cultivos y de todas estas provincias productoras. Pero fíjense, por ejemplo, que en el caso de la soja, en el promedio ya da bien distinto, ¿sí? Da un 63%. En el caso del maíz da un 50%, o en el caso, fíjense, del trigo, como trigo tiene mayor demanda de fertilizantes e insumos, la renta que me queda es mayor, entonces el peso de los impuestos es mayor sobre esa renta menor. Y ya da un 75%, es decir, ahí, digamos ya, si el 75% del resultado se va al pago de impuestos, bueno, prácticamente el productor está operando con pérdidas, ¿sí? Ya no tiene rentabilidad ni resultado económico positivo. En la siguiente tenemos un poco el índice FADA histórico, para que justamente se vea que este 61% no es que es alto ahora, sino que siempre fue alto, siempre estuvo mayor al 60%. Tenemos años donde incluso ha llegado al 95%, o sea, el 95% del resultado económico se lo que daba el Estado en concepto de impuestos, que es, por ejemplo, el caso del 2014, donde además de las retenciones teníamos las restricciones comerciales, ¿sí? Ya recordarán las ROE, o los volúmenes de equilibrio. Lo mismo ocurre en años donde hubo sequía, por ejemplo en 2008 y en 2023. ¿Sí? En estos casos lo que tenemos es que el resultado económico se achica, ¿sí? Porque tenemos justamente sequía, y como la mayor parte de estos impuestos, porque vamos a ver que más del 60% de los impuestos son retenciones y se cobran, no importa cuánto vos coseches, es decir, si vos te va bien 1 millón de toneladas o te va mal 0, no importa la rentabilidad de tu hectárea, se lleva el mismo porcentaje. Entonces, lo que ocurre en años de sequía es que el peso de los impuestos sobre este resultado económico es aún mayor, ¿sí? Entonces, empeora aún más la situación del agro. Y en la siguiente, vamos a ver qué impuestos paga el agro, ¿no? Porque dijimos que entonces el peso de los impuestos es alta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué impuestos son los que cobra el agro, o los que paga el agro, mejor dicho, los que cobra el Estado? También para saber dónde tenemos que poner el foco en la política pública, si son impuestos nacionales, provinciales, municipales, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ahí lo que es la totalidad de lo que son los impuestos por jurisdicción. Tenemos que el 62%, ¿sí? Son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, retenciones, ¿sí? Un poquito, digamos, ahí tenemos débitos y créditos, pero es un 95% lo que son retenciones. Después, en un 31% tenemos los impuestos nacionales coparticipables, ¿sí? Ahí tenemos lo que es IVA y ganancias. En un 6% los impuestos provinciales y menos de un 1%, un 0,8% los impuestos municipales, que por ejemplo es el caso de las guías cerealeras en La Pampa o las tasas municipales en Santa Fe o Buenos Aires, ¿sí? Los impuestos provinciales son el inmobiliario rural, los sellos y los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, fíjense que no solo el peso de los impuestos sobre el agro es alto, sino que cuando vemos qué impuestos paga el agro, más del 60% son impuestos nacionales no coparticipables en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente. Son recursos que salen de las provincias y que no vuelven. Además de que frena la producción justamente de esa provincia. Entonces, cuando hablamos de quitar o bajar retenciones, las provincias son las más beneficiadas, ¿sí? Porque cuando nosotros, digamos, quitamos las retenciones, mejora el precio percibido por el productor. Esto lo que va a hacer es que va a ser un aumento en lo que es la producción agrícola. ¿Por qué? Por un aumento en la frontera agrícola, porque zonas que actualmente no son cultivables pasan a ser rentables cultivarlas con este mejor precio, y por un aumento en la productividad, ¿sí? El productor, al recibir un mejor precio, va a invertir en mayor
insumos, fertilizantes, innovación, tecnología, y de esa manera va a aumentar la producción de las áreas que actualmente ya están siendo cultivadas, es decir, el rendimiento. Entonces, de esa manera tenemos una quita de un impuesto nacional no coparticipable, que no le vuelve a las provincias, un aumento en la producción y un aumento en la recaudación de impuestos que sí son coparticipables, como IVA y ganancias, ¿sí? Es decir, las provincias son, de nuevo, las más beneficiadas de la quita o baja de retenciones. Y ahí tenemos algunas de las pérdidas de lo que son los derechos de exportación por provincia, lo que es soja, maíz y trigo. Fíjense los montos, ¿no? En el caso de Buenos Aires son 1.667 millones de dólares, en Córdoba son 1.400 millones de dólares, Santa Fe 1.000 millones de dólares, Entre Ríos 300 millones de dólares, entre otros. Fíjense ahí en el mapa, después lo tienen más detallado y en nuestro informe también, ¿sí? Continuamos y... Bueno, ¿qué países cobran derechos de exportación? Como también para ponernos en perspectiva con otros países. La realidad es que solo hay 5 países en el mundo que tienen un peso de los derechos de exportación mayor al 0,5% del PBI, ¿sí? Que son Kazajistán, Rusia, Costa de Marfil, Islas Salomón y Argentina. Digo, esto como para ponernos en perspectiva respecto a otros competidores como Estados Unidos y Brasil, que claramente no tienen retenciones. La siguiente, por favor. Y bueno, y después cuando nos preguntamos por qué no crecemos como otros países, y pongo el ejemplo puntualmente del agro en el caso de Brasil, ¿sí? Tenemos que, bueno, el agro pasó de 30 a 170 millones de toneladas, ¿sí? La producción de Brasil aumentó un 200% en los últimos 20 años, mientras que Argentina pasó de 40 a 80, digamos. Y justamente este tipo de impuestos distorsivos son los que generan este paro en la producción, en la inversión y, por supuesto, en la exportación después de todos estos cultivos. Continuamos con lo que es el empleo y antes de ir puntualmente a la cuestión del empleo, que es el punto fundamental de esta presentación, me interesa hacer un pantallazo general de cómo está el empleo en la Argentina ya hace varios años, ¿sí? Cuando nosotros vemos en los últimos casi 10 años, del 2016 hasta hoy, tenemos que se crearon más de 2,5 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Un 13,3%. Ahora, cuando nosotros hacemos doble clic y vemos qué tipo de empleos son los que se generaron, ¿sí? Es decir, cuántos son monotributistas, autónomos, en relación de dependencia, informales, ¿sí? Bueno, vemos que de los últimos 10 empleos que se crearon en la Argentina, 8, ¿sí? Es decir, el 80%, es empleo informal e independiente, ¿sí? Es decir, formas de inserción precarias, un mercado laboral muy debilitado, ¿sí? Entonces, si 8 de 10 son informales e independientes, 2 son los que nos quedan, que son en relación de dependencia, ¿sí? Asalariados. Ahora, dentro de esos 2, nosotros tenemos lo que son los públicos y los privados, ¿sí? Y cuando vemos de esos 2, 1,4 son públicos y solo 0,6 son privados. Dicho de otro modo, y para no marearnos, de los últimos 10 empleos que se crearon en los últimos 10 años en Argentina, solo 0,6, ni siquiera 1, 0,6 de esos 10 es empleo privado. O sea, claramente Argentina tiene un gran problema a la hora de generar empleo privado, genuino, de calidad, que además son los que tienen mayor presión impositiva y mayor aporte a lo que es el sistema previsional. Entonces, bueno, nos metemos puntualmente en la agroindustria, porque ¿dónde está parada la agroindustria en todo esto? Y vamos a derribar uno de los grandes mitos del agro, que es que el agro no genera empleo, ¿sí? Porque justamente se suele considerar simplemente la cosecha y la siembra de soja, maíz y trigo, y en realidad es mucho más que eso, son todas estas 20 cadenas agroindustriales que les mencioné antes. El agro hoy está generando 4,2 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Dicho de otro modo, 2 de cada 10 personas trabajan en la agroindustria en lo que es el sector privado, ¿sí? Es muy importante, 4,2 millones de puestos de trabajo. A diferencia de otras actividades económicas, ¿sí? Donde quizás se ubican en las grandes capitales, el valor agregado adicional que tienen todos estos puestos de trabajo es que es motor de empleo local, federal, regional, porque es empleo a lo alto y a lo ancho del país, ¿sí? Eso también es un valor agregado. No solo son 4,2 millones de puestos de trabajo, sino que son 4,2 millones distribuidos a lo alto y a lo ancho del país. Y eso es un valor agregado adicional.
Si vemos cuáles son los segmentos que más empleo generan, ¿sí? Tenemos en primer lugar lo que es la cadena de la carne bovina, ¿sí? Con más de 500.000 puestos de trabajo. Le sigue lo que es las frutas, hortalizas, legumbres, verduras, con más de 450.000 puestos de trabajo. Después lo que es el trigo, la soja y el maíz. Ahí tenemos los primeros 5, ¿sí? Que estos 5 son el 48% del empleo. El otro 52% está restante en las otras 15 cadenas que les mencioné. Bueno, acá les dejo una gráfica para que vean justamente de que en cada una de las picadas de los asados del domingo tenemos todos estos trabajadores de todas estas cadenas agroindustriales que les menciono. Y acá al costado tenemos un gráfico de un poco dónde se genera ese empleo de las cadenas agroindustriales por eslabones productivos, porque también es un mito, digamos, que la producción primaria, es decir, la etapa inicial, es la que menos genera empleo. Y en realidad justamente esta información de FADA desmiente eso, ¿sí? La mayor cantidad de esta producción, el 33%, es producción primaria, ¿sí? El 27% es comercio, el 22% es industria y el 5% es transporte y logística. Y después, bueno, tenemos insumos, maquinarias y otros servicios conexos. Y acá tenemos cómo se compone, si se quiere, ya por cadenas, ¿sí? Para empezar a meternos y visualizar lo que son las economías regionales dentro de este empleo. ¿Por qué es esto? Porque bueno, vemos que el 31% son cadenas agrícolas, es decir, granos, ¿sí? Tenemos que el 29% son lo que son las cadenas regionales, acá son los cultivos regionales en realidad, y el 24% son las cadenas pecuarias, ¿sí? Ahora bien, comúnmente a las economías regionales se las engloba tanto desde el lado de los cultivos regionales como de las actividades pecuarias, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esto, vemos que más del 50% del empleo provienen en realidad de economías regionales, que justamente estoy excluyendo lo que son los granos. Entonces, me meto en lo que son las economías regionales y antes de ir puntualmente a los datos de estructura, ¿sí? De cuánto generan, etcétera, me interesa hacer un pantallazo general de la situación coyuntural de estas economías regionales. Comienzo por lo que son los cultivos regionales, ¿sí? Los cultivos regionales hoy están teniendo una buena performance, en parte porque el mercado externo les permite sortear los impedimentos que están teniendo en el mercado doméstico, ¿sí? El mercado interno. Lo que es el consumo interno de nuestro país de alimentos está muy resentido, ¿sí? Cuando nosotros vemos lo que es el promedio del 2017 al 2021, tenemos que hoy el consumo de alimentos está un 9% por debajo, ¿sí? De ese promedio. En el caso de la carne es un 4% por debajo, ¿sí? En el caso de lo que es lácteos es casi un 15% por debajo, y lo que más o menos se mantiene en términos de consumo es verduras y frutas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es que entonces muchos de los precios de estos cultivos regionales no logran con este consumo debilitado que sus precios en el mercado doméstico acompañen la dinámica de la inflación cuando los costos de producción sí lo hacen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que gran parte de estos cultivos regionales están moderando, digamos, esta caída, exportando, ¿sí? Esto es en el caso de los cultivos regionales, ¿sí? Tenemos algunos quizás que están peor, por ejemplo, es el caso de las hortalizas, la papa, la yerba mate, los vinos, que tienen incluso caídas en términos de precios nominales, ¿sí? Con la inflación creciente tienen caída en precios, y tenemos otras que no acompañan el ritmo de la inflación, pero tienen levemente aumentos, que ya es miel, tabaco, forestal, frutas, etc. Estos en cultivos regionales. En cuanto a lo pecuario, es decir, lo que es carne y leches, ¿sí? Lo que tenemos es que la leche viene recuperando consumo, ¿sí? Pasó de un 161 litros por habitante el año pasado a 191, es decir, tuvo un crecimiento de aproximadamente 20%. Y lo mismo ocurre en el caso de el consumo de carne bovina, ¿sí? Que el año pasado, recuerden, habíamos tocado un mínimo, ¿sí? Desde la serie de 1914, que habían sido 46 kilos por habitante. Y bueno, y este año vemos una recuperación, ¿sí? Está en torno a 51 kilos por habitante. Lo mismo ocurre en el caso del aviar, que es 47 kilos por habitante, y la porcina, que aumentó 1 kilo este año, ¿sí? De 17 a 18 kilos por habitante por año.
Y lo mismo ocurre en términos de precios, ¿sí? Lo que son las carnes vienen recuperándose por encima de la inflación, ¿sí? Cuando vemos la evolución de lo que es la carne vacuna, vemos que está 20 puntos por encima de la evolución general de los precios, ¿sí? Así que bueno, eso en principio sí se viene manteniendo. Bueno, yendo puntualmente ahora a los cultivos regionales, ¿sí? Lo que vemos es, bueno, en primer lugar, la buena variación anual de las exportaciones de estas economías regionales, por esta razón que les mencionaba, porque justamente están destinando la mayor parte de su producción a exportación y no al mercado doméstico por este consumo debilitado. Ahí el único que cayó en lo que es el primer semestre de este año fue té, ¿sí? Porque nuestro principal comprador es Estados Unidos y con las idas y vueltas de los aranceles y el recrudecimiento de la guerra comercial tiene sentido que se haya resentido un poco. Estas exportaciones de cultivos regionales son el 8,5% de nuestras exportaciones totales de Argentina y de nuevo recuerdo que muchas de estas somos top 10 en rankings mundiales, ¿sí? Top 5 en realidad. En el caso del complejo pesquero, que somos el 5º exportador mundial, en el caso de la yerba mate, que somos el 2º exportador mundial, legumbres el 5º, limón el 1º, peras el 4º. Y en la siguiente slide lo que tenemos es el empleo en estas cadenas regionales ya más en detalle, ¿sí? Fíjense que genera más de 1,2 millones de empleo a lo alto y a lo ancho del país, ¿sí? Ahí al costado tenemos lo que es la concentración geográfica de origen de cada uno de estos productos, ¿sí? Para que vean justamente que están distribuidos en todas las provincias de nuestro país. Y tenemos cuáles son las que más empleos generan dentro de estas actividades regionales, que tenemos lo que son frutas, verduras y hortalizas, ¿sí? En primer lugar, azucarera, después le sigue vitivinícola, tabaco, forestal y pesquera, ¿sí? Fíjense que de estas 3 más importantes estoy nombrando 2, ¿sí? Que es hortalizas y vitivinícola, que son las que les mencioné que están más debilitadas en términos de coyuntura económica, ¿sí? Así que eso es algo que hay que seguir de cerca. Y en la siguiente tenemos lo mismo, pero para las cadenas pecuarias, ¿sí? La carne vacuna, recordemos, somos el 6º exportador a nivel mundial, ¿sí? Exportamos a más de 50 países, entre ellos Israel, Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos, ¿sí? Y genera más de 500.000 puestos de trabajo. Si además le agregamos lo que es los puestos de trabajo en el caso de la carne porcina, que son 70.000, y en el caso de la carne aviar, que son 130.000, ya por carnes tenemos 700.000 puestos de trabajo. Y si además le agregamos lácteos, que son otros 200.000 puestos de trabajo, casi 1 millón de puestos de trabajo en lo que son las cadenas pecuarias, ¿sí? Es decir, entre cultivos regionales y cadenas pecuarias son 2,2 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Más del 50% del trabajo en lo que es la agroindustria. Y por último, ¿sí? Me interesa ir a el potencial de cuánto empleo se podría generar, y para esto tengo que mencionar qué políticas públicas son las necesarias en las que tenemos que trabajar justamente para que lleguemos a estos resultados positivos en términos de empleo y otros que les voy a mencionar. Bueno, son varias, ¿no? Les menciono algunas. Obvio, en primer lugar, lo que son las 0 retenciones, por todas las razones que mencioné anteriormente, que es el impuesto más distorsivo que tiene el campo, que es no coparticipable, que frena la producción, las inversiones y las exportaciones de granos en nuestro país. La apertura de mercados, ¿sí? Esto es muy importante. Argentina tiene pocos acuerdos internacionales y solo 8 versus, por ejemplo, Estados Unidos que tiene 14, China que tiene 18, Chile que tiene 32, la Unión Europea que tiene 40, ¿sí? Y son necesarios porque permiten sortear barreras tanto sanitarias como arancelarias, ¿sí? En este marco, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur va a ser algo muy interesante, ¿sí? Porque además tiene, digamos, un especial foco en estos productos agroindustriales en los que somos realmente competitivos. Bueno, reglas del juego claras, fertilizantes, riego. Hoy Argentina tiene un riego de aproximadamente 2 millones de hectáreas cuando hay un potencial para incrementar en 4 millones más, ¿sí? De esta manera, tierras que son fértiles, pero quizás no tienen la irrigación necesaria, pueden volverse productivas, ¿sí? Y es necesario trabajar en esto. Carne, genética, biocombustibles seguros, infraestructura de transporte, esto es fundamental.
El 90% de nuestra producción agropecuaria se transporta en camiones, ¿sí? Hoy tenemos la misma red de caminos rurales que hace 5 décadas atrás, cuando en 1970 producíamos 20 millones de toneladas y hoy producimos 120 millones de toneladas de estos principales cultivos. Las economías regionales son las más perjudicadas porque justamente son mayormente alimentos perecederos, ¿sí? Lo mismo en el caso de las pecuarias, lo que es los lácteos, el tambo. Y además una infraestructura, si se quiere, ineficiente, nos encarece el costo de los fletes, de lo que es el transporte, y eso nos quita competitividad, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, de 10 camiones que salen, 2,5 son costo de fletes, digamos, para que tomemos dimensión del costo que es. Bueno, conectividad, sumamente necesario, ¿no? Argentina, bueno, en 2020 el BID junto con Microsoft y el ICA hicieron un estudio de en las zonas rurales cuál es la conectividad en Argentina y Uruguay, y en el caso de Argentina más del 60% no llega a estándares mínimos de conectividad. Y esto no solo afecta, digamos, a las personas que viven en el campo, que trabajan en el campo, sino que también afecta a lo que es la implementación de innovación y tecnología dentro del agro, que necesita justamente una buena conectividad. Bueno, ¿cuáles serían los impactos? Voy primero en términos de lo que es producción y después impactos socioeconómicos. Potencial de crecimiento, si nosotros realizamos estas políticas, un aumento en la producción de granos de un 56%. ¿Sí? Esto generaría entonces 213 millones de toneladas, y esto no solo es mayor producción de granos, sino en línea con todo lo que vengo mencionando, es mayor producción de carne bovina en 1 millón de toneladas, de carne porcina en 1 millón de toneladas, es decir, se duplicaría la producción actual, un aumento en el corte de biodiesel, de bioetanol, más industrialización, ¿sí? Aceites, harinas, y, digamos, todo esto, y vamos a lo que nos interesa, tendría impactos socioeconómicos, ¿sí? Claros. Tendríamos inversiones en el mercado de insumos por 6.600 millones de dólares, ¿sí? Un mercado de maquinarias que crece en 1.000 millones de dólares, 2,8 millones de nuevos fletes para trasladar toda esa mayor producción. Fíjense ahí todos los eslabones productivos que voy sumando y todos los actores que intervienen en el empleo que se genera. Todo esto tendría un impacto en el PBI en crecimiento solo del agro, o sea, aparte de lo que crece una economía normalmente, de 4 puntos, ¿sí? Y se podrían generar más de 500.000 de puestos de trabajo, ¿sí? 683.000 para ser exactos. Que para poner en dimensión, porque a veces se habla en términos de millones y nos solemos perder, es 1 de cada 2 empleados en la Argentina. Es decir, la mitad de los desempleados en la Argentina podrían tener trabajo, ¿sí? Justamente a través de la agroindustria. En un momento en donde Argentina claramente tiene un problema a la hora de crear empleo privado genuino de calidad, como les mostré, y en donde estamos hablando de relocalizar empleo del sector público hacia el sector privado. Bueno, la agroindustria es una gran respuesta a eso, y además, de nuevo, es empleo con un valor agregado adicional que es empleo federal regional, ¿sí? Que está a lo alto y a lo ancho de nuestro país. Y en la siguiente me interesa mostrarles, porque bueno, estas son estimaciones, obviamente basadas en una metodología muy rigurosa, pero bueno, siguen siendo estimaciones. Me interesa mostrarles un caso concreto, empírico, ¿sí? De datos, de qué ocurrió cuando se bajaron los derechos de exportación o se quitaron en el caso del trigo y el maíz, se bajaron en el caso de la soja, en 2016. Bueno, en el lapso de 3-4 campañas, porque el efecto es inmediato, se sembraron más de 2,4 millones de hectáreas nuevas, ¿sí? Se generaron 23 millones de toneladas de producción de granos y esto generó 109.000 puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, el efecto es inmediato. Cuando nosotros le quitamos el pie de encima al productor, el efecto es inmediato en términos de producción, exportaciones y de empleo. Así que bueno, a modo de cierre, me interesa que se lleven 4 mensajes. El primero es que 1 de cada 4 pesos del PBI provienen de las cadenas agroindustriales. En segundo lugar, que 6 de cada 10 dólares que ingresan a nuestro país provienen de las cadenas agroindustriales y que 2 de cada 10 trabajos también, digamos, están vinculados a lo que es el sector privado en la agroindustria. Y el cuarto es que con las políticas públicas necesarias se podrían generar más de 500.000 de puestos de trabajo. Es decir, la mitad de los desempleados de la Argentina podrían tener trabajo y que este trabajo sería federal, local, regional, a lo alto y a lo ancho de nuestro país.
Así que bueno, muchas gracias y atenta a preguntas que puedan tener. Gracias, Antonella. Bueno, quiero decirle que también se sumó el senador por La Rioja, el senador Rejal, el senador Francisco Poltrone por Formosa, gracias. La senadora Álvarez Rivero de la provincia de Córdoba. También se sumaron algunos asesores. Gracias, Carla, por venir. Tantos años ahí en la asesoría. Gracias. Así que bueno, dejo abierta la pregunta a los senadores, senadoras, si por ahí tienen alguna pregunta. Al senador Vichy por la provincia de Corrientes. Bueno, gracias. Bueno, para ambos, muchas gracias por la intervención. Es bastante ilustrativo y lo bueno es que es clarificante, porque muchas veces hay tanta información que no sabes realmente cuáles son los impactos verdaderos del sector. Dos líneas de lo que se está discutiendo y se está por discutir a futuro tiene que ver con el empleo y con lo tributario. Entonces, está bueno la perspectiva de, obviamente, que lo tributario puede llevar a la mayor empleabilidad o mayor generación de empleo, que no es lo mismo. Y en ese sentido, ¿cómo creen que debería ser una rebaja en algunos aspectos, fundamentalmente por lo que Antonella planteó el tema de las retenciones, que es lo que más está reclamando el campo, porque además tiene impacto a nivel regional y federal, pero no hemos visto que esta última decisión, que es más que nada recaudatoria, tenga claro un panorama a futuro para prevenir futuras inversiones o por prever futuras inversiones, por un lado, y por el otro lado, si tienen estudiado cómo afecta la ley laboral actual con respecto al trabajo no registrado, que en el sector rural suele ser bastante importante. No necesariamente por la cuestión tributaria, sino muchas veces por las actividades, que al ser temporales, muchas veces son complicadas la registración, y más en la zona más profunda del interior, donde muchas veces es más difícil la registración. Creo que algunas cosas se pueden ir solucionando con la tecnología, hoy el tema de la conectividad cambió bastante con el tema de las nuevas antenas, y yo creo que a partir de ahí hay todo un modelo que se puede empezar a trabajar. Así que en esas dos líneas, en el tema impositivo y en el tema empleo, ¿qué ven y qué pueden aportar de su experiencia para que nosotros lo podamos trabajar desde la cuestión legal o de la legislatura o del Congreso a futuro? Tomo el tema impositivo. Nosotros cuando presentamos este informe de 4 claves para crecer y generar 500.000 de empleos el año pasado, hablamos de que la eliminación de las retenciones tiene que tener en cuenta el problema fiscal. Y de esa manera habíamos ideado una suerte de bono que amortizara el impacto fiscal en un escenario de 4 años. Este concepto luego fue evolucionando y de hecho nosotros participamos también con Barbechando, liderando el Comité Ejecutivo ABI, y allí presentamos una suerte de consenso donde de alguna manera dejamos de lado la idea del bono, pero insistiendo en un esquema gradual de eliminación de retenciones. Yo creo que lo más importante sería pasarlo a un programa previsible de reducción de retenciones, de tal manera que las campañas agrícolas pudiesen incorporar dentro de sus presupuestos los ingresos que van a recibir sin este impuesto tan distorsivo y que está impidiendo esta nueva generación de empleo. Bien. Sí, yo creo que lo principal en la cuestión impositiva o la quita de retenciones es la previsibilidad.
Yo creo que hay que tener en cuenta siempre el ciclo productivo que tiene el agro. Cuando nosotros vemos el costo fiscal que tuvieron los distintos parches de este año, sí que fue la baja temporal, recordarán, en enero, y la baja, bueno, ahora que duró 3 días, vemos que en total en el año, con todos estos parches, hubo un costo fiscal de 0,5% del PBI. ¿Sí? Estos son 3.000 millones de dólares, que para poner en dimensiones, la mitad de la recaudación del agro en un año. ¿Sí? Es decir, se tuvo mucho costo fiscal, se recaudó la mitad de lo que se suele recaudar del agro y sin embargo no tuvimos un impacto en términos productivos. ¿Por qué? Porque estas medidas justamente fueron en momentos donde el ciclo productivo no pudo responder. Quizás si el mismo costo fiscal lo hubiésemos aplicado en noviembre del año pasado, que es cuando se comienza a sembrar, y no en enero, cuando ya toda la cosecha gruesa se sembró, bueno, hoy no solo podríamos, por ejemplo, adelantar dólares, sino que podríamos generar nuevos dólares. Entonces, coincido con, bueno, obviamente con lo que menciona Juan, de la cuestión de que sea algo escalonado, que sea algo gradual y además que sea algo previsible, de modo que los productores puedan ir adaptando y mostrando todo ese efecto positivo. Porque si no, simplemente nos quedamos con una quita, un costo fiscal y no tenemos justamente esa mayor producción, no tenemos ese mayor empleo. Bueno, todo lo que les mencionaba, por ejemplo, de los ejemplos cuando se sacó de forma ordenada en 2016-2017. Y después cuestión del empleo, si es verdad, o sea, el agro, en lo que es la totalidad del empleo en el agro, tiene una informalidad similar al resto de la economía, que es alrededor de un 25%. En el caso de la producción primaria es mucho más, por justamente un 40% por la cuestión del empleo golondrina. Y bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta cómo se combatió en otros países productores, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Australia, que ha mejorado bastante la informalidad en estos segmentos. Y por supuesto que la cuestión, ahí coincido, que la cuestión de la innovación mejora mucho estos segmentos. ¿Sí? La provincia de Misiones. Una consulta del índice FADA de la participación del Estado en la renta, del 60,9. Acá veo, después de pagar impuestos y bueno, el resultado económico del productor es el 13%, eso es el resultado neto, con este nivel de retenciones y de carga, ¿no? Y después, en el análisis, el proyectado, los diferentes años, veo en los mejores años, digamos, de menos participación impositiva que se da en el junio del 18, por lo que veo acá. ¿Puede ser? Porque no tengo los anteojos. Sí, junio del 18. ¿Qué análisis, si tienen el número, supongamos con una baja o eliminación, como están pidiendo, la rentabilidad del producto, la rentabilidad final, de ese 13 a cuánto ascendería, digamos, ¿no? Porque eso también te prefigura las inversiones, el largo plazo, si uno va a invertir o no, porque el que invierte quiere rentabilidad, nadie invierte para perder, por supuesto. Entonces, si usted tiene estudiado si una baja, de ese 13 que hoy tiene rentabilidad del sector, ¿a cuánto elevaría? Bueno, a ver, el índice FADA, si nosotros quitamos, o sea, de este 61%, y, digamos, toda la baja del precio se manifiesta efectivamente en los precios, porque, por ejemplo, lo que vimos con la baja de la semana pasada es que eso no sucedió. Pero bueno, si todo ese precio le llega al productor, bajaría de un 61% a un 38%. ¿Por qué? Porque, bueno, más del 60% son retenciones, es decir, que es el impuesto que más pesa. Y bueno, y ahí claramente tendríamos que parte de esa torta baja en términos de impuestos, probablemente suba un poco en términos de alquiler, por una cuestión de que se suelen arbitrar los precios y reacomodar con este mayor precio de los granos, pero claramente gran parte se iría a lo que es el productor, ¿no? También obviamente habría una reacomodación en lo que son los precios de muchos fertilizantes e insumos, eso también, entonces quizás, digamos, no es que todo lo que baje en términos de impuestos le van a quedar en términos del productor, pero claramente va a haber una mejora significativa, eso seguro. Y no exactamente, no es exactamente, pero sí, pero porque justamente tendríamos que medir cuánto es también el reacomodamiento en términos de alquiler y de precios de insumos y fertilizantes que están muchas veces atados a esos granos. Exactamente. Es difícil medirlo porque es hipotético, pero quiero decir como productor que en definitiva la tradición de los productores es que en la medida que haya rentabilidad vuelve en inversión en el campo.
Y acá hay dos temas claves, que son la inversión tecnológica. Si queremos hacer agricultura de precisión, necesitamos las últimas sembradoras que tengan conectividad, que tengan el piloto automático, que tengan todos los programas actualizados. Y todo eso son muchos dólares que tienen que salir de esta baja de las retenciones. Entonces, es inversión en tecnología, en maquinaria y también inversión en tecnología de semilla, porque después está el tema de la ley de semillas, donde estamos perdiendo productividad con respecto a nuestros países, a otros países que son nuestros competidores, porque no tenemos el acceso a la última tecnología que ellos sí tienen, porque no tenemos la ley que corresponde. Con lo cual, yo estoy seguro que este aumento, digamos, que del margen que se produce al bajar los impuestos, vuelve en inversiones, vuelve en rentabilidad, vuelve en empleo del sector. Sí, tengo dos pedidos de palabra. Primero lo tengo al senador Poltroni de Formosa y después a la senadora Álvarez Rivero de Córdoba. Sí, un pequeño aporte a la pregunta de Martín. Creo que lo más significativo en la quita de retenciones, lo que más impacta es el aumento en la superficie de siembra. Todo lo que hoy está caído del mapa empieza a ser rentable. Directamente hoy hay un montón de sectores del país donde no tenés rentabilidad, que con una quita de retención empieza a aparecer en el mapa y es donde principalmente impacta en el aumento de la superficie. Caso más emblemático, y tengo que ir siempre a mi provincia, 2 millones de potencial agrícola, estamos en 140.000 hectáreas. A su vez, la provincia que menos empleo privado tiene y a su vez la provincia que menos aporta al PBI, la que más discapacitados tiene y, por supuesto, la que más recibe de coparticipación federal per cápita. Ahí tenés el ejemplo de máxima. Ahora sí voy a mi cuestión puntual. Primero, felicitar a la gente de FADA por este gran, enorme trabajo que hacen de aportar datos y material confiable para que podamos llevar todo esto al debate, a la opinión pública y ir dejando atrás estos grandes prejuicios que viene arrastrando el campo desde hace tanto tiempo. Y segundo, si pueden poner un poquito la placa que decían sobre lo que le falta al sector. Yo creo que ahí, no sé si los compliqué mucho, me parece. Pero bueno, hablaban de, no sé si tenés la placa por acá. Bueno, acá está. Políticas públicas necesarias. Yo creo que acá se omitió algo importantísimo, que es la generación de energía. El campo puede ser un gran generador de energía y si planteamos todo este crecimiento exponencial que puede dar el campo argentino, no podemos dejar de hablar de energía y de cómo también el campo argentino sería un gran generador de energía. Y a su vez la energía que más necesitamos, que es la que se produce donde la necesitas, que te evitas el transporte, que te evitas la distribución y toda la problemática que vamos teniendo. Y creo que esto es esencial porque nunca podemos plantear este crecimiento si no planteamos las inversiones y la generación de energía necesaria para que todo esto pueda ser real. Entonces, hay una ley que ya presentamos aquí en el Senado, que es la libertad para la generación de energía. Básicamente es poder generar energía que cualquiera la pueda comercializar. Como pasó en Portugal, en España, que se pudo duplicar la matriz energética, pero obviamente esto va contra los negocios de unos pocos. Y acá es donde deben estar los debates. Si seguimos manteniendo los kioscos de unos pocos o si vamos a generar las condiciones para que el país realmente se ponga en el camino definitivamente del crecimiento. Nada más, gracias. La senadora Álvarez Rivero por la provincia de Córdoba tiene la palabra y después lo tiene el senador Víctor Zimmerman, que ha pedido la palabra también por el Chaco. Gracias por representar a Córdoba también. Por más que son del imperio, seguro. No, yo le aporto que yo creo que si se bajan a cero no hay costo fiscal. Estoy segura que lo que se pone en marcha va a ser mayor producción, pero también, junto con las retenciones,
se baja la masa de impuesto a las ganancias que paga Córdoba, por ejemplo, porque al productor le sacan hasta un año antes y eso reduce la masa coparticipable de ganancias que no vuelve a nuestra provincia y el IVA que se generaría si esos recursos estuvieran en lo local. Así que yo estoy absolutamente segura, porque ya inclusive los años que no ha habido retención lo muestran, que la actividad propia de lo local va a generar toda esa diferencia. Acá el análisis se hace muy puntual, como si lo único que le quitaran a lo local es las retenciones, y yo aporto que se disminuye las ganancias que no vuelven en coparticipación, se disminuye el IVA, que también es coparticipable. Entonces, veamos ese todo. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero felicitarlo a las autoridades de la comisión por tener esta posibilidad de esta charla y de tener este intercambio. Felicitar también a los miembros de FADA por la ponencia, la verdad que con mucha información y la verdad con mucha precisión. Ahora, en la misma línea que un poco planteó el senador Poltroni, acá cuando se calcula el índice FADA y cuando ustedes hacen, digamos, cuál es la problemática principal, tiene que ver básicamente con la retención y con la cuestión tributaria, cosa que compartimos. Ahora, del otro lado, desde el gobierno también, desde el gobierno federal, porque obviamente esto no es coparticipable, bajar retenciones significa perder una fuente de financiamiento. Entonces hay que compensar esa fuente de financiamiento ante los compromisos actuales que tiene el Estado, que no lo podemos desconocer. Dicho esto, quisiera irme a la filmina esa, que obviamente comparto. Creo que hay, no, la anterior, esa. Las políticas públicas que se necesitan para el desarrollo del sector del agro, un enorme desafío para todos nosotros y para el diseño de políticas públicas sin duda. Yo agregaría ahí la fuente de financiamiento, el acceso al crédito, por ejemplo, como uno de los temas centrales que creo que estaría faltando. Pero más allá de eso, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente, y no para que sea una cuestión correctiva, creo que es un gran trabajo el que hacen y una gran ponencia, y tener una síntesis tan clara como dijo el senador Vicchi es muy importante para nosotros. ¿Qué creen ustedes, más allá de la cuestión tributaria, que deberían ser las prioridades en el corto plazo para empezar a recomponer y poner en marcha este desafío de las cuestiones que necesita el sector del agro para crecer? Porque también hicieron un comparativo muy importante con otros países, que cuáles son las problemáticas, por qué otros crecen y nosotros no. ¿Qué creen en síntesis que podríamos ir haciendo en el mediano plazo como cuestiones públicas para ayudar el crecimiento, independientemente, reitero que sostengo que el tema de las retenciones es un tema central, pero obviamente si le saca el financiamiento al gobierno nacional tiene que tener con qué compensarlo? Sí, me gustaría contestar con una anécdota. Ayer escuchaba un productor italiano que contaba que iba a pasar a agricultura 4.0 y el periodista le preguntaba, ¿y cómo es eso? Bueno, me voy a comprar tecnología y me va a salir 1 millón de euros. ¿Y cómo lo va a financiar? Bueno, porque consigo un crédito y el crédito tiene el 65% que va a fondo perdido, es decir, que no lo tiene que devolver nunca. Es clave que haya un esquema de financiación adherido a todas estas políticas. Y para eso yo creo que estamos en el camino correcto de la estabilidad monetaria, fiscal, presupuestaria, etc. Entonces, a partir de esa estabilidad se va a tener que generar necesariamente el crédito que nos va a permitir hacer todos estos cambios, además de las retenciones, sacando el tema de las retenciones, hacer todas estas inversiones que son fundamentales.
Acaba de mencionar Antonella que estamos trabajando en un estudio sobre el tema de riego, y el tema de riego puede, en principio, agregar 4 millones de hectáreas a las 2 millones de hectáreas que están bajo riego en la Argentina. Y para agregar ese riego hace falta plata, capital, crédito. En la medida que, además del tema de las retenciones, tengamos el crédito disponible, eso es un gran potencial que tenemos por delante. Así que coincido, el tema del crédito es clave para comenzar este proceso. No tengo nada para agregar. Creo que fue bastante claro, Juan. Bueno, primero... Un pedido de senadora a Fundación Estrella, que son... nosotros necesitamos toda la infraestructura, porque Córdoba está en el centro del mapa. Tenemos que llegar a mercados que están tan lejos. Obviamente necesitamos caminos rurales, pero necesitamos rutas. Ustedes lo saben mejor que yo. Necesitamos hidrovía, necesitamos puertos, necesitamos integración con Chile. Nosotros necesitamos la infraestructura completa y yo les pido que ustedes se sumen para que el pedido sea 360 grados en infraestructura, porque es imprescindible para salir de Córdoba, por lo menos. Por supuesto. Sí, el 70% de las exportaciones agroindustriales salen de la El hidrovía. senador Rejal pide la palabra. Adelante, senador. Sí, bueno, coincidiendo en gran parte con con las exposiciones, pero también con algunas de las preguntas que han hecho los colegas senadores. Obviamente que vamos en el sentido contrario a resolver el problema de los caminos, el problema de la ruta, porque indudablemente la política actual es de destrucción de todo eso, incluso es de suprimir vialidad y todos los organismos técnicos que asisten al campo para lograr el desarrollo, sobre todo de las economías regionales, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, más allá que la pintemos de cualquier color. Eso está pasando hoy en la Argentina. Yo llegué un poquito tarde y pido disculpas. Cuando usted estaba hablando de los costos que tiene la producción principalmente de grano, la incidencia que tiene las retenciones en los costos de producción, y no pude escuchar bien en general cuál sería esa incidencia de las retenciones en los costos que puede tener en general la producción. Usted lo mencionó justo cuando más o menos recuerda el porcentaje. Sí, a ver, el índice FADA es el 61%, es el peso de los impuestos sobre la diferencia entre ingresos menos costos, ¿no? Lo que queda, el 61% son impuestos. Y dentro de esos impuestos, el 62% son retenciones. Es decir, aproximadamente de esos 60%, ponele el índice FADA, 30 puntos de esos 60 son retenciones. Y en esa 15 cadenas que estudiaron sobre las economías regionales, no sé si tuvo la posibilidad de estudiar los costos de la energía en la producción, por ejemplo, del olivo, que es una de nuestras principales producciones en el norte argentino, en la provincia de La Rioja, que somos principales productores de aceituna en fresco y aceite de oliva en el país, o sea que nuestra principal producción. Tiene determinado más o menos los costos o la incidencia de la energía, que hablaba el senador Poltroni recién, en los costos de la producción del olivo. ¿No tiene algún estudio hecho, tiene alguna referencia aproximada? No, puntualmente no tenemos, igual lo tomo para calcularlo y tenerlo para la próxima, pero es verdad que el tema del costo de la energía es un problema, y además la provisión. Actualmente, ¿no? Sí, porque sí. Antes de la suba indiscriminada en este último tiempo, nosotros la teníamos estudiada y era un 38% al 40% de los costos de producción.
Así que imagínense ahora después de esta suba. Claro. Yo creo que el estudio de Argentina para hacerla posible excede la frontera solamente de la pampa húmeda o de los lugares donde se producen granos, porque hay una Argentina profunda, una Argentina mucho más grande que realmente tiene un potencial extraordinario. Y obviamente, si por cadena estudiamos los costos y vemos de qué manera podemos ir resolviendo las coyunturas que nos impiden poder crecer, indudablemente vamos a tener un país con muchas posibilidades de trabajo. Antes de la llegada de esta gestión, la provincia de La Rioja era el que en industria proporcionalmente y en el campo proporcionalmente más puestos de trabajo había generado. Obviamente, eso yo le pido que lo certifique, porque se lo dice, yo estuve muy de cerca en la producción de nuestra provincia y del norte, por supuesto, se lo comento. Indudablemente creo que no estamos yendo por el camino correcto, porque no quiero aprovechar este micrófono para hacer un planteo de esta naturaleza, pero sí me gustaría que podamos sentarnos en los distintos lugares, en esta mesa y todos los que estamos involucrados en la búsqueda de un país con posibilidades para muchos argentinos, que no es el camino porque estamos perdiendo 250.000 puestos de trabajo en estos 2 años, y 15.000 pymes se han cerrado. Entonces, indudablemente tomo esta expectativa y estos estudios que están haciendo para que nos sirva en realidad como camino para revertir esto. Indudablemente, nuestro país tiene un potencial extraordinario. Hay que buscar el camino que realmente sea conducente al desarrollo, que obviamente que no es. No, nada, solamente eso. Bien. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Juan, a Antonella y a la Fundación FADA de haberse ido. Estar acá mostrando todo su gran trabajo que hicieron. Sin duda esto queda todo asentado, queda todo el material que habían custodiado por si algún senador o algún asesor lo necesita. Así que agradecerle a cada uno de los senadores que estuvieron acá en esta comisión. Y bueno, tenemos claro, y lo venimos repitiendo hace muchos años, nosotros tenemos una constitución federal, pero hemos tenido la mala suerte de tener gobiernos centralistas. Esto nos ha pasado. En el caso mío tengo claro, como tantos otros senadores, que sacar los derechos de exportación es una inversión, puede ser un costo fiscal en los primeros años, segundo año, pero después terminamos siendo una inversión. Sabemos que este gobierno hizo el RIGI para las grandes inversiones, pero el sector agropecuario es un gran inversor. Entre 20 y 30 mil millones de dólares por año mete bajo tierra o produce invierte todos los años. Es una batalla que hay que seguir dando para los senadores que quedan acá, volverle a las provincias lo que es de las provincias. Hemos tenido, lamentablemente, muchos años. Los derechos de exportaciones llegaron un momento de coyuntura, pedido por un presidente de la Nación, la mesa de enlace le acepta darle el 10% para ayudar a la mesa de los argentinos, un tema del 2001, 2002 que pasaba muy mal la Argentina, y resulta que, como todos los impuestos en la Argentina, se quedan para siempre. Nosotros vamos a seguir luchando de todos los lugares para que... Y fue claro el mapa, son muy pocos los países que tienen derechos de exportación. Eso limita las inversiones en el interior del país. Pero bueno, la economía se basó una gran parte con los derechos de exportación y se hizo como un vicio o como un círculo vicioso, digamos, y quedaron. Así que de a poquito tenemos que seguir luchando y los gobiernos tendrán que entender. Y fue claro, en 2015, cuando se sacaron los derechos de exportación del trigo y del maíz, se duplicó la producción de maíz, se duplicó la producción de trigo. Y se pagaron con creces la baja de los derechos de exportación. Así que bueno, es un tema largo que lo que tendremos que dar en el debate en el recinto. Agradecerle a cada uno de los senadores que tuvieron, a cada uno de los asesores que tuvieron
y este material queda, y ahora nos vamos a sacar una foto todos, así que los invito a los amigos senadores que se sumen acá y Ángeles también a acompañar.